Revisión de numeración y orden de aparición de citas. Comencemos este bloque resaltando la importancia de la numeración y el orden en el estilo Vancouver. Este sistema es clave para asegurar que los lectores puedan rastrear fácilmente las fuentes utilizadas. Los errores, como números duplicados o fuera de orden, no solo afectan la presentación, sino que también pueden poner en duda la credibilidad del autor. A lo largo de esta sesión veremos cómo prevenir estos problemas. Vamos a revisar la numeración y orden de aparición de estas citas, observando la importancia de la revisión de la numeración y el orden de citas, las consecuencias de los errores en la numeración y nos introduciremos a las normativas en el estilo Vancouver para este tema. Principios del estilo Vancouver. El estilo Vancouver emplea un sistema simple pero riguroso. Las citas en el texto están numeradas según en el orden en que aparecen. Por ejemplo, si la primera referencia mencionada es un artículo de revista, esta se numerará como 1, entre corchetes lo colocamos. La siguiente la numeraremos entre corchetes con un número 2 y así sucesivamente. Este principio es clave para mantener la claridad y evitar confusiones. Por lo tanto, tenemos 3 principios: el uso del sistema numérico consecutivo, la correspondencia entre las citas en el texto y la lista de referencias, y las citas asignadas en el orden de aparición. Problemas comunes en la numeración. Uno de los problemas más comunes ocurre cuando un autor realiza ediciones al documento. Esto sucede mucho en los libros. ¿Cómo mover o eliminar contenido sin actualizar las citas? Esto puede resultar en errores de numeración que afectan tanto al texto como a la lista de referencias. Veamos ejemplos de estos problemas o situaciones más adelante. Problemas comunes en la numeración son 3: omisión o duplicación de números, reordenamiento incorrecto tras la edición de un documento, citas fuera de lugar en la lista de referencias. Herramientas para verificar la numeración. Los gestores de referencia como EndNote, Mendeley y Zotero son excelentes aliados para garantizar la numeración correcta, especialmente en documentos extensos. Sin embargo, para textos cortos, una revisión manual puede ser suficiente, siempre que se haga con cuidado. Procesadores de textos como Microsoft Word también ofrecen herramientas para vincular citas y redactarlas correctamente. Uso de gestores de referencias como EndNote, Mendeley y Zotero es una herramienta. La otra es la revisión manual en textos breves. Y la tercera es la aplicación de funciones de revisión de procesadores de texto como los que existen en Microsoft Word. Proceso de revisión manual. El proceso manual puede parecer tedioso, pero sigue siendo una práctica confiable.
Comienza leyendo el texto para identificar la primera mención de cada fuente. Asegúrate de que el número en el texto coincida con su posición en la lista de referencias. Esto es especialmente importante si el texto ha sido editado recientemente. En un proceso de revisión manual tenemos 4 puntos: leer el texto completo, identificar la primera aparición de cada cita. Tercer punto, verificar la correspondencia con la lista de referencias. Y 4, asegurar la secuencia numérica correcta. Casos prácticos. Vamos a ver 3 casos prácticos para este tipo de tema. Ejemplo 1, orden correcto de citas en el texto. Ejemplo 2, error de numeración tras una edición. Y ejemplo 3, fuente citada múltiples veces. Ejemplo específico. El primer ejemplo que les vamos a dar tiene un fragmento inicial. Según estudios recientes, la cita 1, entre corchetes, la sostenibilidad en procesos químicos es esencial. Además, Smith et al., entre corchetes número 2, demuestran la viabilidad del reciclaje del CO2. Quiero que observen en este fragmento, demuestran es plural. Acuérdense que et al. Implica varias personas. Después de agregar un nuevo contenido, la sostenibilidad ambiental es crítica. Se vuelve a enumerar la referencia y a citar la referencia 1. Un estudio clave señala que el uso de biomasa es viable. Se coloca la referencia número 2. Además, Smith et al. Aquí colocan una referencia que citamos en el fragmento inicial como número 3. Destacan la importancia del reciclaje del CO2. Corrección, tenemos que ajustar los números en las citas y actualizar la lista de referencias. Cuando se realizan cambios en el texto como añadir o mover párrafos, es crucial revisar nuevamente la numeración. Un control final evita citas mal numeradas que lleguen al lector. Por lo tanto, esta revisión asegura la coherencia del trabajo. La revisión de cambios en el texto tiene 3 puntos para ser analizada: impacto de las ediciones en la numeración, revisión posterior a agregar, mover o eliminar texto, e importancia de un control final antes de enviar el manuscrito. Checklist para control de calidad. El uso de una lista de verificación asegura que todos los puntos críticos se revisen antes de finalizar el documento. Es una herramienta sencilla pero efectiva para evitar errores comunes. Entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas para garantizar la calidad. ¿Todas las citas están numeradas? ¿El orden corresponde a la primera aparición? ¿Existen números duplicados o omitidos? ¿La lista de referencias coincide con las citas del texto? Ejercicio práctico. Ahora pasaremos a un ejercicio práctico para aplicar los conceptos que ya iniciamos en el primer ejercicio. Analizaremos un fragmento con errores y propondremos cómo corregirlo. Identificar errores en un fragmento con citas numeradas. Proponer la corrección adecuada y comentar en equipo los hallazgos. Fragmento del ejercicio. Un estudio clave demuestra los beneficios de este proceso. Referencia 1, entre corchetes. Según Smith et al., aparece la referencia entre corchetes número 3. El reciclaje del CO2 es viable.
Finalmente, otro trabajo enfatiza la sostenibilidad de la biomasa. Entre corchetes número 2. Instrucciones. Identifica los errores en el orden, corrige y ordena las citas. Fragmento para ejercicio original. Un estudio clave demuestra los beneficios de este proceso. Corchetes 1. Según Smith et al. Corchetes 3. El reciclaje del CO2 es viable. Y finalmente otro trabajo enfatiza la sostenibilidad de la biomasa. Errores identificados. Las citas no están en el orden correcto de aparición en el texto. La cita 3 aparece antes que la cita 2, lo que rompe la secuencia numérica. Fragmento corregido. Un estudio clave demuestra los beneficios de este proceso. 1. Finalmente, otro trabajo enfatiza la sostenibilidad de la masa. Número 2. Según Smith al. El reciclaje del CO2 es viable. Y ponen entre corchetes después de Smith al el número 3. Correcciones realizadas. Se ordenó la posición de las citas para seguir el orden consecutivo del texto. La cita 2 fue colocada antes de la 3, manteniendo el flujo lógico de la aparición. Conclusiones y reflexión. Como hemos visto, la numeración y el orden correcto de las citas son fundamentales para mantener la precisión y profesionalismo en cualquier trabajo. Académico, este cuidado adicional refuerza la confianza del lector en nuestro trabajo. Por lo tanto, les dejo como revisión y como reflexión: la revisión de numeración asegura la claridad y precisión. Los errores afectan la credibilidad del autor y siempre realice una revisión final antes de enviar el documento. Muchas de las cuestiones que estamos observando pueden ser un rechazo para nuestro trabajo que estamos sometiendo. Referencias bibliográficas. Para atender el tema de cómo se numeran citas, les proporciono 3 referencias para atender las recomendaciones.